En este vídeo os quiero compartir mis reflexiones con respecto a una pregunta que me hicieron en el canal que vendría a ser: oye, ¿y cómo se puede dejar de ser un mago muerto? Término que yo más o menos acuñé para referirme a ese periodo de tiempo en el que yo estuve súper activo, así que fácilmente, ostras, va pasando el tiempo y yo me vuelvo viejo. Hace más de 7 años, básicamente, y desde el momento en el que básicamente dejé de estar activo o muy activo, lo que es con este tipo de cosas mágicas, de cosas de habilidades, etcétera. Entonces, desde ese entonces, como creo que no he llegado a tener ese nivel de intensidad, ese nivel de potencia que sí tuve en esa época, entonces considero, ya siendo más normal, por decirlo de alguna manera, que soy un mago muerto, porque ni de coña tengo el nivel que tenía anteriormente. Entonces, como la pregunta me ha resultado muy interesante y hay que seguir dándole vídeos a esta sección del canal para que no sea una maga muerta, para que siga viviendo y creando contenido, aquí voy a compartiros estas reflexiones porque creo que van a salir temas que pueden llegar a ser interesantes sobre todo este tipo del mundillo de la espiritualidad, las magia y todas estas historias. A ver qué os parece. Y ya partiendo ahí desde la esencia simple de, si me preguntas, oye, ¿y cómo puedes dejar de ser un mago muerto? Pues la respuesta fácil es, pues cuando deje de serlo, pues ya te cuento. Esa sería la respuesta sencilla y fácil, porque siendo un mago muerto, si no ha dejado de serlo, pues difícilmente te podré dar la solución acertada. Bueno, no hace falta que cerréis el vídeo si tengo cosas más interesantes, solo que es una respuesta un poco obvia en ese punto, pero que básicamente quizás la diferencia de con esos periodos de intensidad máxima que tenía antes, que venía a ser como, sí, lo que es en general mucha más potencia, mucha más constancia y mejor conexión y mejor de todo, digamos que en estos últimos años es como que he tenido como picos de actividad, por decirlo de alguna manera. Es como que simplemente, si antes podía tener picos de actividad mucho más frecuentes, mucho más constantes y con mucha intensidad, ahora pues si esto es la barra del mínimo, pues a lo mejor va como el mínimo la mayoría del tiempo y de repente pasa lo que sea, igual es Día de Muertos, tengo un pico de intensidad, un pico fuerte que aprovecho y en esos momentos como que resucito y luego como que vuelvo a la normalidad, no es como antes, que era como más potencia, más constante. Entonces es como que por causas como las que comenté en el vídeo que hice de la muerte del mago y cosas por el estilo y cosas así, que eso es un vídeo que tiene ya que casi 4 años fácilmente, por este tipo de causas pues produce este tipo de inconsistencias con este alto rendimiento mágico, por decirlo de alguna manera. Y yo pensando y reflexionando de ¿y cómo puedo abordar este tipo de preguntas? ¿Cómo puedo abordar y buscar una respuesta? Entonces aquí vamos a reflexionar juntos. Yo la manera de abordar este tema lo voy a abordar desde los principios que os he comentado que son la base de la magia, por decirlo de alguna manera. Si la base de la potencia energética viene a ser, por ejemplo, bueno, de la magia, por decirlo de alguna manera, este tipo de habilidades, yo considero que viene a ser entrar en estados de trance, tener potencia suficiente energética y paz mental, silencio interior y cosas por el estilo, entonces la respuesta simple, sencilla de decir, pero más complicada y muy difícil de ejecutar, vendría a ser realizar todo tipo de actividades que favorezcan este tipo de cosas que son las que hacen que una persona sea mágica, por decirlo de alguna manera. Realizar o quitarse lastres que hagan que mejores o que no te perjudiquen al entrar en estados de trance, que mejores o que no te perjudiquen a tener mayor canalización de energía y mayor potencia energética, que mejoren ese silencio interior y que básicamente el silencio interior, eso yo lo considero como estado de trance, así que incluso lo podemos resumir básicamente en estados de trance y canalización de energía. Se acabó. Entonces, si esos son los dos factores que pueden hacer que un mago sea exitoso y esté vivo, por decirlo de alguna manera, entonces abordemos cada factor y ver qué otros factores pueden salir de ahí. Entonces, ¿qué cosas pueden perjudicar que una persona pueda llegar a entrar en buenos estados de trance? Uno de los factores más importantes, quizás por la causa de mi muerte del mago, en el caso mío puede ser una especie de combinación de
cansancio, o más que cansancio ya, pereza. Tengo mucha pereza mágica, sinceramente me da mucha pereza. Posiblemente pueda tener esa pereza y esa pseudo paz mental con respecto al mundo mágico gracias a que ya he tenido ciertas experiencias. Al tener esas experiencias he tenido ciertas respuestas, por decirlo de alguna manera, sobre cómo puede funcionar ese mundo onírico o cómo funciona todo ese tipo de mundo mágico y cosas por el estilo. También, quizás, ya que he llegado a tener experiencias que se pueden considerar trascendentales en esa fusión del todo, en las que sientes, por ejemplo, que eres todo y yo que sé, y cuando eres el todo te importa todo un carajo y sientes, yo que sé, como pierdes el miedo a la muerte de esa manera, no al sufrimiento, son cosas diferentes y cosas por el estilo. Y en general también, ya por ejemplo, en la parte de valentía, a la hora de estar que si con cosas de viaje astral o a la hora de estar con canalizaciones de energía muy potentes, muy osadas y a la hora de hacer unas prácticas, pues como ya básicamente ya tuve mis respuestas, aunque no haya profundizado quizás todo el potencial que tenía, pues como es un mundillo muy sacrificado, como yo ya más o menos tengo mis respuestas y tengo mi paz mental, pues como que paso. Simplemente paso, es como que, bueno, ya sé cómo va la vaina esta, ya he ido a esos mundos, por decirlo de alguna manera, ya sé cómo funciona, ya sé que estas cosas están allí, ya sé las contingencias, las partes incómodas que hay en esas cosas al explorar estas cosas, y simplemente me da pereza, me da flojera seguir explorando, por decirlo de alguna manera, y eso crea como una especie de atrofia, y esa atrofia crea que pierdas habilidad y es como un círculo vicioso bastante jodido, porque es como pasar de ser un deportista de alto rendimiento y que te dé pereza seguir entrenando, por decirlo de alguna manera, porque ya sabes. Entonces aquí pensando y reflexionando, ya que esto es una reflexión activa, quizás la muerte del mago, o una de las consecuencias de la muerte del mago, puede ser incluso llegar a un nivel de maestría. O sea, yo aquí me lo imagino imagínate que eres, yo que sé, un artista marcial, por decirlo de alguna manera, y exploras y entrenas, yo que sé, 14, 15 horas diarias y exploras todas las maneras del arte marcial hasta que llegas al punto en el que llegas como a la iluminación y llegas como a las respuestas de todo el mundo marcial y todas las habilidades, y simplemente como ya tienes la respuesta, pues igual no hace falta que te esfuerces tanto, o sea, porque ya más o menos tienes las respuestas y como que las habilidades ya las has ido puliendo y como, no sé, como que ves que igual no es tan necesario hacer ese tipo de sobreesfuerzos, porque al final quizás el mundo espiritual, por decirlo de alguna manera, se centra más en esa parte espiritual y no tanto en la parte de habilidades o la parte de conseguir cosas con magia y cosas por el estilo. Igual se centra más en tener simplemente paz mental y estar bien con uno mismo y tener como esas respuestas, por decirlo de alguna manera. Pero aquí, dejándome de enrollar, yendo más a esas causas de con el estado de trance, por decirlo de alguna manera. Aquí he mencionado la parte de pereza y simplemente que ya tengo las respuestas. Otras causas que comenté en el vídeo de la muerte del mago de hace 4 años pudo ser la parte de sobreexposición. O sea, puse como un ejemplo lo que viene a ser el mito este de quién era el que se acercó demasiado al sol con alas y se le derritieron las alas, como de Ícaro, como ese mito, ¿vale? En plan de, por ser demasiado osado, recordar que las partes del mago deben ser querer saber, osar, callar. Entonces, hay que saber osar, y si te pasas de osadía, por decirlo de alguna manera, te puedes llegar a quemar y se te pueden quemar las alas, y con ello también creo que puedes morir como mago. Y aquí esta parte que he dicho así tan jeroglífica, ¿qué puede significar? Que quizás una sobreexposición a la hora de hacer demostraciones o a la hora de no tener expectativas, de ser realista es un poco complicado en este tipo de mundillos, pero de tener expectativas que realmente sí veas alcanzables y básicamente sobreexponerte demasiado puede hacer que te quemes, y eso creo que puede hacer que te mueras como mago. Entonces aquí sería también cuidar esa parte de sobreexposición y quizás no excederse, no tener demasiada intensidad con las diferentes prácticas, ya que al fin y al cabo es un camino de vida y no es realmente algo que vayas a conseguir de un día para otro, por decirlo de alguna manera. Yo ahora mismo, quizás en esta fase, ya aquí me viene a la cabeza algo que a lo mejor, yo que sé, vi cuando estaba en mi época en la que estaba viendo todo este tipo de contenidos, cuando tenía, yo que sé, 18 o 19 años, o leyendo libros de estas historias, y me viene aquí a la cabeza, en plan de
procesos que tienen los magos de en plan de, yo que sé, prácticas hasta que tienen 40 años y cosas por el estilo, y como esas ondulaciones de procesos de luz-oscuridad, por decirlo de alguna manera, y esos momentos de maestría que simplemente vienen puramente con el tiempo. Entonces, quizás son cosas que también da simplemente un enfoque cortoplacista y como todo en la vida no es lo más adecuado para tener una especie de salud mágica a largo plazo, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí está otro punto que puede ser interesante de abordar con estos tipos de temas. Siguiendo con cosas que pueden afectar a los estados de trance que se me ocurran ahora, pues cualquier cosa que signifique que no puedas entrar en estados de trance y básicamente cualquier cosa que sea ruido en la cabeza, cualquier tipo de estrés, cualquier tipo de preocupaciones mundanas, cualquier tipo de cosas de esas, son cosas que te impiden llegar a tener buenos estados de trance y por lo tanto impiden que puedas volver a resucitar como mago y dejar de ser un mago muerto. Básicamente, si tienes demasiadas preocupaciones por cosas del mundo material, contigo mismo, por no cumplir las expectativas, por lo que os he comentado antes, de quemarte, por tener expectativas poco realistas con estas cosas, bueno, poco realistas, poco que se puedan conseguir con estas cosas de la magia, y cosas por el estilo, pues al final crean trabas a nivel mental que, si bien en principio si llegas a estar en los estados de trance no deberían ser un problema, puede que compliquen demasiado esos procesos de entrar en estados de trance hasta el punto que directamente no puedes ni meditar ni entrar en estados de trance porque la cabeza no te deja. Imagínate, yo que sé, que tú quieres, por ejemplo, ponerte a meditar como hacías antes, o bueno, como hacía yo básicamente. Antes podía tirarme meditando durante 4 horas, entrando ahí en estado de vacío y cosas por el estilo, y canalizando un huevo, y luego directamente con, yo que sé, yendo aquí a algo tangible, por estar preocupado por el canal todo el día, 24/7 y cosas por el estilo, por preocuparme por cosas de, yo que sé, de entrenamiento, de trabajo, de que si el problema del 2020 y 20.000 historias de esas, pues cuando empiezas a estar en un estado de meditación te viene todo ese ruido mental y a ver quién entra en un estado de trance efectivo para producir cosas de magia. Se queda como una meditación superficial, útil, posiblemente muy útil como ejercicio mental, pero que quizás sea demasiado alejado del estado de trance adecuado para poder llegar a tener resultados en magia. Se queda simplemente como un ejercicio de meditación. Entonces, importantísimo, con los estados de trance, cuidarse mucho la cabeza. Es que fijaos, si no puedes llegar a tener un nivel de paz mental suficiente para poder entrar en estados de trance fácilmente y poder llegar a estados de trance de silencio interior, o que si estás canalizando una cosa puedas centrarte puramente en eso sin que te venga ruido mental, no creo que puedas revivir como mago por esas partes, o no creo que puedas desarrollar el potencial entero. Entonces quizás una manera para quitar ese ruido y para quitar trabas y ser más fácil de dejar de ser un mago muerto sería abordar todo ese tipo de cuestiones que te generan estrés o que te generan ese ruido mental, poner todo eso en orden para de esa manera poder entrar más fácilmente en estos estados de trance. Entonces, fijaos cómo el mundo espiritual o el mundo de la magia, si queréis llegar a profundizar en esos tipos de cosas extrañas y llegar a cosas trascendentales y cosas por el estilo, es un mundo que requiere de muchísimo trabajo personal. O sea, no es una cosa de que te digan 2 frases y cosas por el estilo y que ya te quedas, o que si estudias a X libro de X personaje, que ya vayas a aprender las claves, porque de nada sirve que te cuenten lo que es si luego tú por tu cuenta no puedes entrar en los estados de trance porque tienes un desorden en tu vida que no te deja, básicamente por ese ruido mental que tienes. Por lo que aquí considero que es difícil, o lo veo complicado, que una persona pueda llegar a ser un mago potente o dejar de estar muerto como mago si no pone básicamente en orden su vida y tiene todas estas cosas bien encarriladas. Y quizás por eso se explican a lo mejor doctrinas, digamos, más pacifistas, de esto de, por ejemplo, no tener problemas con nadie, ir a tu rollo, no tener muchas ataduras que sean materiales. Imagínate, yo que sé, que tú quieres entrar en estado de trance y que tienes, yo que sé, 20 propiedades y 4 Ferraris que los tienes aparcados en la calle, y tienes las 20 propiedades en España que se te meten los ocupas y cosas por el estilo. Entonces, si vas a estar en tensión todo el maldito día por cosas por el estilo, pues si no puedes llevar ese tipo de cosas, pues es muy probable que ese tipo de cosas te aten a tierra y no puedas volar en el mundo espiritual, por decirlo de alguna manera. Por lo que hay 2 soluciones de cosas que se pueden tener: por un lado, o no tener las cosas para que no te aten la tierra,
Por otro, que si, por ejemplo, desaparecen esas cosas, que no te genere una preocupación y que si las pierdes, pues que no te pase nada, que te da exactamente igual. O por otro, que tengas tal nivel de abundancia, y aquí ya yendo un poco con lo que os comenté en el vídeo de Mago Rico o Mago el Pobre, que ya lo comenté, que si tienes un nivel de abundancia tan grande que cualquiera de este tipo de cosas te da exactamente igual porque es algo insignificante lo que es en tu equilibrio económico y cosas por el estilo, pues también son maneras que te pueden facilitar quitar ese ruido mental y entrar en esos estados de trance. Entonces fijaos que todo este tipo de caminos tienen su propia explicación. Tanto la parte de no te apegues a las cosas materiales, ¿vale? Tiene sentido. Si te apegas a las cosas materiales te generan un punto de debilidad, un punto de preocupación que puede hacer que te salga de estados de trance. No tengas apego por las cosas y cosas por el estilo, en plan de que si pierdes algo, pues bueno, se perdió y que déjalo pasar. Pues obviamente, porque si, por ejemplo, tú estás estable teniendo las cosas, de repente las pierdes, y imagínate que yo que sé, que un caso horrible, vas y pierdes una casa, por decirlo de alguna manera, pues si te afecta eso de manera crucial y no tienes dónde vivir y te tienes que vivir debajo de un puente, pues obviamente eso te va a generar un ruido mental de la hostia que o entras en esos estados super zen de que, bueno, das todo igual, fluye, vive la vida en plan un arbolito, o no vas a poder entrar en estados de trance. Es casi una manera, este tipo de doctrinas, fijaos como que no es que sea el camino idóneo, sino que es incluso una manera de supervivencia espiritual para poder seguir en estados de trance, generar ese desapego. Pero igual aquí comento la otra, de si tienes tanta abundancia que si pierdes cosas te da exactamente igual porque no llegas a sentirlo, pues también lo veo como otra vía, porque no te está generando ese ruido mental que te impida entrar en los estados de trance. Entonces fijaos cómo todo este tipo de cosas parecen diferentes, pero al final todo se resume en lo mismo, en tener silencio interior, paz mental y de esa manera poder entrar en estados de trance. Y bueno, aquí una demostración práctica con la interrupción anterior, que hay el enfoque, que es el enfoque económico, que es el que está diciendo antes, pero hay más enfoques que pueden sacar de el nivel de trance, de los estados de trance, por decirlo de alguna manera. Aquí, por ejemplo, uno práctico, di hola. Hola. Que la niña tenía hambre y la tuve que cambiar, ¿vale? Entonces, como quiero seguir grabando, pues le doy de comer aquí directamente. Entonces, otros enfoques que suelen decir con esto del mundo espiritual y cosas por el estilo, pues ¿qué solemos tener? Gente que, por ejemplo, tira a ser ermitaña, gente que, por ejemplo, no tiene pareja, gente que, por ejemplo, no tiene familia y cosas por el estilo, con la parte de, bueno, si tengo, por ejemplo, ataduras a nivel material, por decirlo de alguna manera, o preocupaciones que me alejan del mundo espiritual, como puede ser teniendo familia, teniendo pareja, teniendo hijos y cosas por el estilo. Entonces, son maneras, al igual que el ejemplo que os he dicho antes con la parte del dinero, que si no lo sabes gestionar o no lo puedes gestionar, te alejan de esa parte de entrar en estados de trance. Aunque, al igual que os lo he comentado antes, no tiene por qué significar que hay una receta específica y tienes que hacer ciertas cosas para poder volver a ese nivel, por decirlo de alguna manera. Porque al final todo depende de una gestión. Un ejemplo aquí que se me ocurrió ahora con la pausa anterior mientras le preparaba el vídeo a la niña es que es como que si el objetivo, si la meta viene a ser como llegar al estado de trance adecuado, ese estado que algunos llaman estado de gnosis, que no es simplemente un trance de meditación, es un trance especial, es un trance como energético, trascendental. Si la meta fuese un lugar del mundo, o sea, imagínate un lugar del mundo, y la meta está ahí, es una meta física, por decirlo de alguna manera. ¿De qué maneras puedo llegar a esa parte del mundo? Porque en el fondo la meta es como la misma para todos. Simplemente cada uno tiene modos o maneras diferentes con las cuales puede llegar ahí. Imagínate que si el estado de trance es una isla que está en el mundo, ¿cómo podría llegar una persona? Pues hay gente que, por ejemplo, podrá ir en avión, otro que se tira en paracaídas desde un helicóptero, otro que va, yo que sé, en submarino, otro en lancha, otro como una historia que vi hace poco de unos tipos italianos que fueron desde, creo que desde Canarias o algo así, hasta América en coche, navegando. O sea, o si te pones en plan como estos de ultra resistencia, pues que vas nadando,
otros que irán en bicicleta porque vive al lado, yo qué sé. Cada cual tiene su manera diferente de llegar, pero al fin y al cabo la clave es llegar, ¿vale? Existen diferentes cómo, pero aquí con el cómo llegar, pues habría que ver que ese cómo que uno elija para llegar sí sea suficiente para poder llegar a ese punto en este ejemplo, que sería llegar al estado de trance. Entonces, aquí analizando igual eso a nivel social y cosas por el estilo, o a nivel de, por ejemplo, tener cargos y cosas por el estilo. Si tú, por ejemplo, tienes ruido mental por estar solo, porque no dejamos de ser animales sociales, por no tener familia, no tener descendencia, el hecho de no tenerlo, si no eres capaz de asumirlo, cosas por el estilo, te está alejando del propio estado de trance. Si tienes, por ejemplo, una familia, unas relaciones, un no sé qué, que hacen que te incremente demasiado el estrés, por decirlo de alguna manera, y te saca del estado de trance, también te está alejando del estado de trance. Entonces, al final es encontrar qué es lo que te da más paz mental. Imagino, por ejemplo, imaginaos yo que sé, una persona que es estéril, que lleva, yo que sé, 20 años intentando tener hijos, pero que también está con la parte espiritual, pues en el fondo, a la hora de entrar en estados de trance, si tiene ese run run en la cabeza, por decirlo de alguna manera, por mucho que tener hijos pueda ser una carga, por decirlo de alguna manera, a nivel de tiempo, a nivel de esfuerzo, que te mete estrés y cosas por el estilo, a esta persona el hecho de no tenerlos, si no lo llega a superar, por decirlo de alguna manera, la está alejando también el estado de trance porque tiene ese ruido. Entonces, a lo mejor cosas que para otras personas son cadenas, para unas personas son liberadoras, porque les libera esa parte mental, les da esa paz mental, les da esa autosatisfacción como para poder seguir con el camino espiritual, por decirlo de alguna manera. Entonces, en este mismo ejemplo, esa persona, por ejemplo, ¿qué pasa? Problemas de... Esa persona, por ejemplo, por mucho que tener, por ejemplo, un hijo, cosas por el estilo, sea una carga, si a la hora de tenerlo le da esa paz mental, porque al final lo tuvo, y luego, por ejemplo, aunque requiera de mucho esfuerzo y todo ese tipo de cosas, esa paz mental hace que disfrute el proceso y que entre en los estados de trance, pues para lo que a unas personas les sirve, a otras no les sirve y viceversa. Entonces, al final, fijaos que todo este tipo de cosas se resumen en tener una buena gestión emocional, tener esa inteligencia emocional y básicamente trabajo mental puro. Trabajo mental puro y duro de que sea cual sea la situación en la que estés, ver si puedes adaptarte para poder estar en paz contigo mismo, por decirlo de alguna manera. Igual, una persona que, por ejemplo, que está por ahí sin ningún tipo de atadura, por ejemplo, sin tener un cargo político, otra que a lo mejor la tiene y otro que tiene un cargo político, la hostia. Diferentes perspectivas de diferentes personas. Una persona que, por ejemplo, al estar en el cargo político, en ese cargo, recibe un tremendo desgaste que hace que salga, por ejemplo, de todos estos estados de trance por todo el estrés de la situación del puesto. Otros, que de hecho hace poco creo que escuché un vídeo que era de uno de los mejores emperadores que tuvo Roma y que el hecho de tener ese cargo, esa parte de responsabilidad, hizo incluso que sacase su mejor versión. Entonces, igual esa otra persona, el hecho de tener ese cargo, por ejemplo, público, con esa figura de ese cargo de responsabilidad, le incentiva a entrar más fácilmente en el estado de trance, por decirlo de alguna manera, para sacar más de esa versión virtuosa, ya que esa responsabilidad le es un impulso. Entonces, es que, como veis, al final todo depende de cada uno y cómo se gestione la historia, pero la meta para todos es la misma. La meta para todos es llegar al estado de gnosis, ese estado de trance, sea de una manera o sea de otra. Llegar a esos estados usando facilitadores, como estoy escuchando últimamente mucho, de eso que parece ya lo que es turismo espiritual, por decirlo de alguna manera, de gente que se va que sí con chamanes e historias. Pues a ver, es que depende realmente también cómo lo gestiones. O sea, realmente si creas una relación de dependencia que hace que no puedas llegar a esos estados de trance por tu cuenta, pues posiblemente no sea una relación sana, por decirlo de alguna manera. Por lo que todo depende mucho de esa gestión que tenga uno con las circunstancias que tiene en la propia vida, por decirlo de alguna manera, y todo eso es trabajo mental. O sea, mucho trabajo mental, mucho autodesarrollo y mucho también trabajar lo que es el mundo material, a no ser que desarrolles el desapego absoluto y que te dé exactamente igual y que puedas estar ahí en una nube todo el día. Todo depende del perfil que tengáis. O por ejemplo también, la gente que dice no, de no tener pareja y cosas por el estilo, vale, si la pareja que tienes es una distracción, pues se puede entender de por qué no tenerla o no tener ese tipo de parejas, pero si tienes por ejemplo una pareja
que es una potenciadora y que te incentiva y que te da paz mental y que te ayuda con todo eso, pues incluso es un punto muy positivo que te puede ayudar a entrar en esos estados de trance más fácilmente porque te está dando paz mental. Entonces, fijaos como en este tipo de cosas no es todo blanco o negro, hay un montón de escalas de grises y al final a cada persona le va a venir una cosa bien que puede ser muy diferente a lo que a otra persona le puede llegar a funcionar, porque al fin y al cabo todos somos distintos, pero insisto, la meta viene a ser más o menos la misma, entrar en esos estados de trance absolutos, por decirlo de alguna manera. Y creo que más o menos aquí, con el factor de entrar en estados de trance, creo que ya he abordado todo lo principal. Básicamente, en resumen, poner tu vida en orden, tener tu mente limpia. Habrá gente incluso que le vendría bien tener, yo qué sé, sesiones con psicólogos y cosas por el estilo, llevarse mejor, yo qué sé, con sus familiares, tener un trabajo que le inspire y que no le sea un foco de estrés, mudarse a alguna zona, o sea, todo ese tipo de cosas, pues aquí que favorezcan ese estado de trance y pueden ser una de las maneras para poder llegar a resucitar como magos, por decirlo de alguna manera. Y luego yendo a la otra parte, a la parte de canalización de energía, de potencia energética, amigos, es que aquí viene un punto crucial, que es que, según la experiencia que he podido llegar a tener, que puedes ser un meditador excelente, puedes tener todas esas cosas en orden y cosas por el estilo, que si no tienes suficiente potencia energética, pues no creo que tampoco que vayas a llegar a estados trascendentales. Sí puedes llegar al estado de trance, pero creo que al final para tener resultados en magia se requiere de algo más que simplemente una buena técnica. Se requiere también de esa potencia o de ese poder, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué consideraciones, qué factores pueden tenerse en cuenta a la hora de valorar esa parte de poder mágico o esa parte de potencia energética? Ya hice un vídeo al respecto entero sobre potencia energética y poder mágico y como ya es por el estilo. Entonces, ahí os derivo para allá, pero aquí para ponerlo aquí en este vídeo, ¿qué os puedo comentar más o menos? Pues por un lado, al igual que un deportista de élite, de alto rendimiento, requiere de tener una práctica diaria y requiere de tener un montón de rutinas y eso hace que incremente su capacidad, es en plan de, por ejemplo, una persona a lo mejor que está en forma en un gimnasio, pues a lo mejor te aguanta una sesión de entrenamiento de un par de horas y cosas por el estilo, pero ¿dónde está la élite? ¿Cómo entrena la élite? Porque una persona así que se considera que está en forma, a lo mejor hace eso durante, yo qué sé, 2, 3, 4 días a la semana, pero ¿qué hace la élite para, por ejemplo, estar en competiciones mundiales y, por ejemplo, ganar campeonatos? ¿Qué es el alto rendimiento físico? Que creo que es perfectamente relacionado con el alto rendimiento mágico, aunque no del todo, ¿vale? Hay cosas en las que no del todo. Pues, por ejemplo, las gimnastas a lo mejor entrenan 6 horas, 8 horas al día, 6, 7 días a la semana. Por ejemplo, un halterófilo a lo mejor tiene 2 sesiones de entrenamiento diarias y entrena entre 4 y 6 horas diarias. Incluso hay algunos que entrenan todos los días. Entonces, no esperes, si no tienes el nivel de esmero, llegar al alto rendimiento físico, aquí, igual que en el alto rendimiento mágico, sin llegar a esas cotas de exigencia que haces que te depures y que puedas sacar todo ese potencial que puedas llegar a tener. Entonces, a nivel de potencia, creo que la práctica es importantísimo para poder desarrollar toda esa potencia. ¿Cuál es el problema? Al igual que a nivel físico, si entrenas demasiado, si no llevas una progresión adecuada y cosas por el estilo, te puedes llegar a quemar y quemarte puede hacer que puedas perder rendimiento, incluso puede provocar que te lesiones y te retires, cosa que aquí a nivel mágico significa que palmes como mago, que seas un mago muerto porque te quemas demasiado. Pues a nivel mágico la exigencia tiene que ser algo similar, simplemente vas cada vez yendo a más hasta que encuentres más o menos tu tope. Yo como os comento... Uy, me llama el bebé. ¿Qué quieres? ¿Tienes con hambre? Tengo un poquito más. Yo, por ejemplo, en mi pico de máximo rendimiento, por decirlo de alguna manera, podía tener, lo que os digo, meditaciones de más de 4 horas diarias y estaba con un enfoque de entrar en estado de trance prácticamente todo el día. O sea, de básicamente estar todo el día conectado y eso es un nivel de exigencia altísimo. Eso requiere de mucha motivación y ahí es donde viene un poco lo de que os comenté de la pereza mágica, por decirlo de alguna manera, que es una de, bueno, yo ya hice todo eso, ya sé lo que conseguí mis respuestas, pero para volver a este nivel de rendimiento el esfuerzo es colosal.
¿vale? Eso ahí tenerlo en cuenta para tener resultados que, al igual que en el alto rendimiento, por ejemplo, un deportista olímpico se tira entre 4 y 8 años para, imagínate, mejorar sus marcas 1 kilo, sin exagerar, 1 kilo, o solo mantener las marcas, pues en magia yo creo que puede que sea algo incluso similar, ¿vale? Los novatos puede que avancen mucho, tienen picos de rendimiento, pero cuando ya estás llegando como a tu tope, o entras muy bien en los estados de trance y estás muy depurado a nivel energético, o los resultados que vas a tener, vas a llegar a un momento de resultados constantes, pero es difícil, por ejemplo, ese punto en el que cruzas esa barrera que tienes. Es igual que, por ejemplo, un deportista olímpico se está preparando 4 años para hacer su mejor levantamiento en una competición. Pues en magia yo creo que es más o menos similar. Aquí, yendo con las leyes del como es arriba es abajo, la de correspondencia, pues aquí una cosa y otra yo creo que sí tienen relación, ¿vale? Sí tienen bastante relación. Entonces, por un lado, práctica, 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 y para eso se requiere de muchísima motivación y muchísima fuerza de voluntad para poder tener esa práctica tan constante, tan exhaustiva. Si pierdes la motivación y pierdes esa fuerza de voluntad, o no encuentras la razón para seguir con ese nivel de práctica, puedes seguir siendo un mago decente, por decirlo de alguna manera, pero no vas a ser de alto rendimiento, ¿vale? Por eso mismo, porque mientras tú, por ejemplo, estás, yo qué sé, dando un paseo por el parque, paseando el perro tranquilamente, que puede estar en un estado de trance, a lo mejor tienes a, yo qué sé, un niño budista en un templo budista de estos que están por ahí en Asia, de 8 horas al día o 12 horas al día, todos los días de la semana, meditando al máximo y con un nivel de conexión absoluto. O sea, que te está puliendo, que aquí no hay una competición, pero es por decir que la diferencia de el alto rendimiento mágico, ¿vale? O sea, en plan de, ¿qué esperas? Tú, aquí ya hablando a mí mismo, ¿qué esperas? Tú meditando, yo qué sé, 15 minutos todos los días, esperas tener, yo qué sé, el mismo potencial, la misma capacidad de entrar en estados de trance o capacidad de canalización de energía que puede tener, yo qué sé, un monje budista aislado completamente que dedica toda su vida a estar meditando. Pues puede que sí, puede que no, porque al fin y al cabo la parte de el potencial que tiene cada uno, las oscilaciones de rendimiento que tiene la magia según los diferentes oleadas y ventanas de oportunidad que hay, cosas por el estilo, puede llegar a tener picos de rendimiento que puedan llegar a ser superiores que este tipo de personas, pero como rendimiento constante y regularidad, vamos, ese tipo de gente posiblemente te pula y te dé 1000 vueltas. No sé si me entiendes. O sea que la práctica es una de las claves, pero aquí es donde viene la relación con la parte de entrar en estados de trance. Una práctica, si no tienes vacío mental en la que estás preocupado por otras cosas, por mucho que le eches fuerza de voluntad y te tires meditando 8 horas diarias, si esas 8 horas diarias son con una práctica que es infructuosa, porque tiene ruido mental, pues es lo mismo que una persona de alto rendimiento que está entrenando y está entrenando mal. O sea, lo único que va a hacer es incluso desgastarse, lesionarse, quemarse, no va a conseguir objetivos, se va a frustrar y va a acabar peor. O sea, es que dudo que haya esa potencia energética sin trabajo personal y trabajo mental de poner las cosas en orden. Yo, por ejemplo, en ese punto, en mi caso, yo creo que si tengo la voluntad, en cierta medida, de volver a llegar a esos niveles de práctica, por decirlo de alguna manera, igual no tan excesivo, pero yo creo que un par de horas diarias y estar con el enfoque de estar en trance todo el día y cosas por el estilo, sí lo podría llegar a tener, pero tengo un nivel de estrés tan grande y tanto ruido mental y cosas por el estilo, que es que ¿de qué me sirve, por ejemplo, ponerme a meditar 4 horas al día si las 4 horas son rumiando pensamientos o pensando en preocupaciones, pensando en el futuro, pensando cómo organizo, yo qué sé, los vídeos para el canal, pensando en estas cosas? O sea, van a ser completamente infructuosas, simplemente me estoy quemando más. Entonces, ahí eso que lo tengáis en cuenta. Luego otra parte, aquí con respecto a la canalización de energía y potencia energética, es que sí he escuchado que hay gente que, por ejemplo, igual es lo que me ha podido pasar a mí, aunque no lo sabría decir porque no lo siento tan así. Yo creo que mi problema es más un problema de hastío, pereza e incluso podría decir que hasta miedo y desconfianza de llegar a los extremos y a llegar, por ejemplo, a las partes más profundas del astral, porque sé que cuando llegas ahí se pasa mal, cuando vas en esos planos, por decirlo de alguna manera, tienes que ir en plan guerrero absoluto y es
puede pasar cualquier cosa, te puedes quedar allí, yo que sé, encerrado a nivel relativo durante semanas, aunque despiertes a los 5 minutos en el mundo real, pero te quedas ahí en esos bucles y cosas por el estilo, y son cosas que desgastan y dan miedo, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero sí he escuchado de que una persona, si por ejemplo usa demasiada energía propia y cosas por el estilo, o desgasta demasiado la energía y cosas así, que se puede llegar a quemar y básicamente como que te quedas sin energía. Y sin energía puedes ser muy buen meditador y cosas por el estilo. Yo, por ejemplo, en muchas ocasiones puedo entrar en buenos estados de trance, pero no noto canalizar energía. Y si no canalizo energía, no puedo hacer prácticamente nada. Simplemente se queda todo en la cabeza. No tienes como la potencia para poder abrir portales o yo que sé, movies por el estilo. ¿Y qué es lo que suelen decir para recuperar energía y cosas por el estilo y dejar de estar quemado? Pues aquí es donde vienen cosas que soy un tanto escéptico, como que si los ejercicios de recapitulación, estás repasando todos los momentos de tu vida y estás recuperando la energía de esos momentos que yo más que un mecanismo de, por ejemplo, si estás viendo con visión aural, que estás recuperando energía y con sensaciones, más que eso lo veo como un mecanismo de paz mental y silencio interior. A nivel energético, como no lo he visto, no lo he apreciado, no sabría decir si son prácticas para recuperar puramente energía de manera neta o de manera bruta. Por ejemplo, un ejercicio de recapitulación, si estás repasando todos los momentos de tu vida y estás, yo que sé, recordando tu vida casi hasta que naces y cosas por el estilo, cerrando todo este tipo de heridas y cosas por el estilo, lo veo más como un trabajo mental que un trabajo puramente energético. Que quizás lo único que igual haces con eso es que si tienes un montón de fugas energéticas por tener la mente dispersa en 20.000 temas, pues lo que haces es como la poca energía o la cantidad de energía que tienes la gestionas mejor. Quizás esa sea la solución y todo, fijaos cómo se va otra vez al trabajo puramente mental, por decirlo de alguna manera. Si tienes vacío mental, silencio interior, tienes poco estrés y cosas por el estilo, tienes menos fugas de energía, por decirlo de alguna manera. Otras maneras de tener mayor potencia energética y cosas por el estilo. Aquí ya se me ha dormido la niña. A ver, que deje la manita aquí. ¿Te has dormido ya, Peque? Sí, parece que se ha dormido ya. Otras maneras que puede haber así con respecto a la potencia energética que hacía antes y que no hacía ahora. Pues a ver, yo por ejemplo en esa época tiraba de canalización pura de energía, tanto personal, o sea, la parte personal, los trabajos eran de prácticamente canalización a tope y transmutación de energía, ¿vale? Más o menos creo que lo comenté en uno de los vídeos últimos de entrenamiento magufo, creo que el de canalizar virtudes, pues algo por el estilo es lo que más o menos hacía, o sea, trabajar en el interno, pero también tenía otro trabajo que era de canalización de energía externa, ¿vale? Porque son como dos circuitos diferentes. ¿Cuál es uno de los problemas que me puede haber matado como mago y cosas por el estilo? Que a la hora de tener discrepancias por sueños que tuve con mi paradigma, que me decían unas cosas que afectó, digamos, a mi identidad mágica, entonces a la hora de canalizar energía externa, entonces tuve como una especie de cortocircuito, por decirlo de alguna manera, por esa parte de identidad mágica. Entonces al final, por no usar canalización externa, me quedé solo con mi circuito energético personal y posiblemente no sea suficiente para poder llegar a tener el nivel de alto rendimiento mágico que tenía anteriormente. Entonces, fijaos cómo todo ese tipo de cosas, incluso cosas minucias muy pequeñas, es como decir que una chincheta en la carretera te pincha la rueda y tienes un coche que, por ejemplo, es un Ferrari de la hostia, pero si te pincha la rueda, pues vas con una rueda pinchada y no vas a ir igual de bien. No sé si me entiendes. Pues este tipo de cositas también hay que cuidarlas para no quemarse ahí. Entonces, canalización de energía externa, pero a ver qué canalizas y con qué enfoque lo canalizas o a quién le canalizas, por decirlo de alguna manera. Yo he sido más de siempre de canalizar energía pura, fuentes de energía pura, pero hay gente que, por ejemplo, si se pone a canalizar a, yo qué sé, a deidades o entes externos y cosas por el estilo, o si, por ejemplo, si le canalizas a una deidad o un arquetipo de conciencia y a la hora de, por ejemplo, investigar más sobre ese arquetipo, ves cosas que son incongruentes con tu manera de ser y que crea una cierta discrepancia, pues puede ser que esa canalización de energía que hacías de una entidad externa o de una fuente de energía externa ya no sea tan potente, no sea tan buena. Entonces,
Eso ahí también hay que cuidarlo y hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué más cosas pueden tener aquí en relación a la potencia energética? Pues si ya cerramos, por ejemplo, la parte de nivel personal que viene a ser el circuito energético que tienes tú, que eso básicamente, con el trabajo mental haces que no tenga las fugas energéticas, por decirlo de alguna manera, con el entrenamiento arduo haces que se optimice al máximo tu potencial propio, por decirlo de alguna manera, y todo sale a la luz con el estado de trance y se canaliza ahí todo más a tope. Pero hay que tener cuidado de no quemarse. Por ejemplo, si tenía, por ejemplo, mucho de prácticas de voy a canalizar energía en las manos y mano a mano, eso quema una barbaridad. Eso desgasta muchísimo. Entonces, cuidando ese circuito personal, cuidando lo que es fuentes externas de canalización, ya sea por ejemplo una fuente arquetípica o una fuente natural, en plan de una persona que yo que sé, que se canalice energía del sol, canalice energía de la tierra, canalice energía de yo que sé, del universo entero, o yo que sé, canalice energía de lo que sea, pues bueno, es una energía más así, pero ya pasando a la parte de canalizar entidades y cosas por el estilo, pues aquí es donde viene también más el run run, por decirlo de alguna manera, porque son focos, fuentes de energía externa, que si en algún momento a la hora de canalizar eso te crea una discrepancia y te crea un clic, puede hacer que te afecte a la parte a nivel mental, no entres en estado de trance y tengas que depender puramente de la energía interna o tengas que elegir otra fuente de canalización de energía, por decirlo de alguna manera. Entonces, básicamente estoy diciendo que creo que es difícil que se llegue a un alto rendimiento mágico si no se sabe canalizar una fuente de energía que sea afín, ya que igual lo que es con una fuente de energía personal propia, por decirlo de alguna manera, se puede llegar a estados interesantes de trance, yo creo que sí se puede hacer, pero para llegar a niveles de picos de potencia fuertes y cosas por el estilo, creo que se requiere de algo más que simplemente tener optimizado el circuito interno. Aquí también más aspectos con eso, lo que os comenté por ejemplo en los vídeos que son de la saga del viaje astral de los equipos mágicos. Los equipos mágicos yo creo que los considero tremendamente potenciadores si están bien elaborados y si por ejemplo las personas son compatibles y cosas por el estilo, porque creo que queda una dinámica a nivel energética que es tremendamente potenciadora. No es 1 más 1 más 1, es 2 por 2 elevado al cuadrado y cosas por el estilo. Entonces, si también más por más solitario, pues esa fuente de potenciación, por decirlo de alguna manera, pues igual tampoco la tienes si no llegas al pico máximo de alto rendimiento, por decirlo de alguna manera. Aquí recordar también lo que os comenté más o menos en los vídeos, que los equipos mágicos no creo que se creen, sino que creo que simplemente nacen de manera espontánea, esporádica. No vayáis buscando gente porque no creo que vaya a funcionar. Tiene que ser algo mágico de por sí. Se tiene que crear de manera, digamos, mágica. O sea, que las personas indicadas lleguen en el momento indicado. ¿Vale? Eso creo que es así. ¿Qué más fuentes de potencia energética puede haber? Pues la parte de tener equipos, pero con otro tipo de entidades. Yo cuando estaba en mi pico de rendimiento y cosas por el estilo, cuando estaba ahí en lo que es en mi auge, en el momento más fuerte, yo nunca he sido de canalizar que si espíritus y monedas de esas, porque de hecho yo lo que es mi enfoque con eso es estar en plan de si entra cualquier cosa de esas en mi ratio de acción voy a atacar. Siempre he sido ese mi enfoque, siempre he tenido una gran desconfianza con esto, por ejemplo, de la gente, no, pues yo estoy canalizando no sé qué, pero yo estoy canalizando no sé cuánto, pues yo estoy hablando con, yo qué sé, con el espíritu, eso siempre lo he bloqueado muchísimo y eso, pero aquí yendo por una cosa que os comenté, en la parte de las anécdotas y experiencias raras, en la vez que me dio por jugar, de que le regalé a mi chica una sesión de que tirase las cartas y yo me dio por jugar. Fui también y empezó ahí, yo que sé, a ponerse nervioso y la que nos hizo la tirada me dijo que yo estaba como rodeado, no sé si me dijo, ¿cuántos tienes detrás? Tienes como 14 detrás, pues igual, aunque yo no lo supiese, pues a lo mejor tenía un gran respaldo a nivel de entidades en esa época también. Entonces, si ya no tengo este tipo de respaldo, o por ejemplo lo he ido eliminando con mis perspectivas y cosas por el estilo, o básicamente los he echado de cosas por el estilo, pues indirectamente también puede que me haya quitado esa parte de potencia energética, porque no tengo ese tipo de cosas. Aquí es donde viene también la parte de que esta ya sí que no sé decir, de tener entes que te estén absorbiendo energía y que te estén drenando. No sabría decir, ¿vale? Yo quizás, si en esa época es verdad que yo iba con todo ese ejército encima, por decirlo de alguna manera,
pues quizás lo podía mantener porque estaba canalizando de otra fuente externa que podía darle como más alimentación a esa fuente de energía, por decirlo de alguna manera, si fuese cierta esa hipótesis de que estaba lo que es más acompañado de lo normal, por decirlo de alguna manera. O quizás aquí una hipótesis, que no lo sé, no creo, yo creo que lo mío es más pereza que otra cosa. Que puede ser que, por ejemplo, si tuve una incongruencia con la parte de canalización de energía de la fuente externa que estaba utilizando, por decirlo de alguna manera, y no tuve suficiente canalización de energía como para mantener el circuito activo y tenía todo este acompañamiento, pues a lo mejor estos me drenaron totalmente la energía y me mataron como mago por estar demasiado acompañado. Si bien yo nunca busqué compañía, por decirlo de alguna manera, podría ser otra parte a la hora de estar con estos acompañamientos raros, por decirlo de alguna manera. Pues ahí ya no sé decir. Ahí ya no sé decir, simplemente aquí estoy especulando con respecto a posibles causas que pueden causar lo que es esa parte de tener mayor potencia energética. Que si tienes, por ejemplo, entidades que te están drenando energía, pues obviamente estás teniendo fugas de potencia, ¿vale? Eso ahí tenerlo en cuenta también, aunque no sabría realmente cómo gestionarlo, porque como os comento, mi perspectiva es cualquier cosa que se me acerque, ataco, ¿vale? Agresividad y punto. O sea, no me voy con tonterías ahí. Y en todo caso, si llego a canalizar algo, tendría que ser una especie de arquetipo de conciencia y no realmente una entidad como específica o cosas así. Eso ni de coña. Porque me crea demasiada desconfianza y este tipo de entidades creadas nunca sabes qué tipo de programación tiene. Pero los arquetipos de conciencia puros o las virtudes, pues sí los veo más factibles de usar a la hora de canalizar energía y cosas así. ¿Vale? Eso ahí tenerlo en cuenta. Y bueno, gente, no se me ocurre nada más. Creo que yo pensaba que iba a ser un vídeo cortito de 5 minutos y al final ha quedado un vídeo súper largo. Espero que el vídeo al menos os haya sido entretenido. Un saludo y hasta otra. Y justo aquí cerrando el vídeo va Blacky y viene. ¿Qué pasa, Blacky? ¿Has llegado tarde ya? ¿Has llegado tarde para el vídeo? Nos despedimos los tres. Faltaría Suki también por ahí. ¿Te vienes para el hombro? No pilles el biberón de la niña. Bueno, la niña también se os despide. Adiós. La despierto. Chao.